Aún en las mismas casas de paz, la intención principal de compartir estas enseñanzas es exactamente que hagamos lo que Jesús dice en su palabra. Aún lo que estamos ahora haciendo con el módulo de raíces no es un asunto de adquirir conocimiento y más conocimiento y saber mucho más. Creo que aquí lo más importante tiene que ver con que tú y yo tengamos las herramientas suficientes para compartir a otros la palabra de Dios. Estoy seguro que todos nosotros que nos movemos en diferentes áreas de trabajo, de estudio, tenemos la oportunidad de hablarle a alguien, pero muchas veces nos quedamos callados con el mensaje de vida, y aun cuando puedes ver que alguien necesita el pan, tú teniendo el pan no lo entregas. O alguien que necesita agua, tú teniendo el agua no la das. Entonces, cuando hemos estado hablando en muchos sentidos de lo que tiene que ver con el evangelio, es porque con mucha frecuencia se habla de otro evangelio. Y el otro evangelio pues ha traído comodidad, ha traído confort. El otro evangelio es light. El otro evangelio no te compromete. El otro evangelio no te pide la cruz. El otro evangelio ni siquiera muchas veces te pide el verdadero arrepentimiento. Hoy quiero hablarles acerca de algo que es tan importante y que no podemos disfrazarlo o disfrazarla de algunas cosas aprendidas. Hay personas que, por ejemplo, cuando piensan en la cruz, y que no es la cruz de Cristo, sino es cualquier cruz, pues algunas veces la usan de amuleto. Algunas veces la tienen como un amuleto en su comedor, en su casa. Y la conservan ahí como algo que dicen, ahí está la providencia de Dios. Vamos a aprender en esta mañana, hablando del mismo, lo que tiene que ver con el evangelio, pero quiero centrarme en lo que tiene que ver con la cruz de Cristo. Y es importante que nosotros veamos qué significa la cruz de Cristo. Cuando hablamos del otro evangelio, muchas veces en el otro evangelio, pues sí, efectivamente hay programas, y algunos de esos programas que se presentan son muy lúdicos, divertidos. Se cuida que sea algo que tenga que ver con el gusto de las personas, que las personas cuando salen de ese lugar se sientan pues motivadas, se sientan que estuvo bien, que estuvo divertido, que fue gracioso lo que se presentó. Entonces estamos buscando métodos, formas. Me llama la atención el llamado que hace un pastor en Brasil. Este pastor en Brasil hizo como una demanda, porque en la entrada de la ciudad donde él está hay una imagen edificada a alguien. Entonces él hizo una demanda ante el medio conveniente
para exigir que se quite esa imagen. Él dice que si se vive en un estado laico, que esa imagen es una ofensa para los musulmanes, es una ofensa para todos aquellos que profesan otra religión. El gobierno seguramente le dijo, bueno, junta firmas. Le pidieron 15,000 firmas. Lleva 3,000 firmas. Para completar las 15,000 firmas está haciendo un llamado a que vayan a esa plaza y cristianos estén orando y estén firmando. Fíjese cómo se ha desdibujado la obra de la iglesia dentro de la sociedad. Me llama mucho la atención lo que dijo John MacArthur en un mensaje cuando él dice esto. Dice, no debemos preguntar qué le pasa al mundo. Mejor sería decir qué le pasó a la sal y qué le pasó a la luz. Creo que es otra manera diferente, ¿verdad?, de ver, otra óptica de entender lo que la Escritura dice. Algunas otras iglesias, incluso me llama la atención de un grupo que ahora pues están tratando de armar lo que ellos llaman el Festival de la Risa, basado en un texto bíblico que habla que la risa hermosea el rostro. Entonces hay reglas ahí para participar de ese festival. Entonces uno termina pensando, ¿cuál es la función de la iglesia? Si nosotros fuéramos, por ejemplo, un grupo social que representamos, por ejemplo, la salud, todas las conferencias que se darían dentro de este auditorio tendrían que ser con esa tendencia de mejorar la salud, de comer en una forma correcta, de tener un estudio analítico de la composición de las proteínas, de los minerales. Ese sería el énfasis. Pero no somos ni un grupo social que representa eso, tampoco somos un grupo social que representa una lucha antigobierno o progobierno. ¿Qué somos? Entonces es necesario revisar qué dice la Escritura acerca de la cruz de Cristo para que entendamos cuál es mi posición. Si no la entiendo, entonces mezclo programas, mezclo motivaciones, mezclo algunas cosas que no están en la Escritura. Y entonces terminamos haciendo la iglesia lo que Jesús nunca dijo que la iglesia hiciera. Miren, y sé que hay una tendencia muy fuerte de un evangelio que Pablo le llamó a los Gálatas del otro evangelio. Vamos a ver qué dice la Escritura. Pablo aquí hace una reflexión cuando él llega a esta ciudad de Corintios. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Fíjese cuál fue la estrategia de Pablo. Porque esa es la estrategia que tenemos que usar si queremos ganar a nuestra familia, si queremos alcanzar a través de la predicación del evangelio a nuestra comunidad. Cuando llegó Pablo a Corintios,
Fíjese lo que dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Recuerde que la iglesia, la ciudad de Corintios, estaba invadida por hombres que regularmente les gustaba filosofar. Tenían la influencia griega, tenían la influencia de los hombres, de los pensadores, de los griegos. Así que de repente se le veía a la gente disertar sobre un tema en una esquina, en una plaza, en un lugar donde la gente escuchaba a esos hombres. Cuando llegó Pablo, si él hubiera querido hacer lo mismo, la gente hubiera dicho: es uno más, pero está en la otra esquina. Es decir, no imitó el programa. Y de repente nosotros tratamos de imitar programas que funcionan para el teatro, que funcionan para la televisión, pero ¿qué función tiene para la vida del hombre? Ahí es donde está lo que debemos de tener con mayor entereza y dirección. Nuestro hablar no tiene que ser a la mente humana. Nuestro hablar no tiene que ser para que la gente se sienta sorprendida por el discurso, sino nuestro hablar tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, porque es el único que entiende el pneuma del hombre, el alma del hombre, y entonces puede comunicar cosas interesantes en la vida del hombre. ¿Y quién es el que lo puede hacer? Pablo aquí da la respuesta. Versículo 2. Pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, que si alguien piensa en la cruz como un amuleto, no tiene la idea qué significa la cruz. Si alguien, por ejemplo, cristianos, que todavía, o entre comillas cristianos, que todavía consultan el horóscopo, no has tenido la idea de qué es la revelación del crucificado. Es muy importante ver lo que el apóstol Pablo hizo para sembrar el evangelio en aquella ciudad. No era fácil, no era sencillo, pero él dijo: no quiero hablar ni palabras filosóficas, ni de excelencia de palabra, ni de sabiduría, sino les voy a hablar acerca de Jesucristo y del crucificado. No podemos entonces cambiar el mensaje como iglesia. Hay una tendencia a adoptar métodos para hacer que la iglesia crezca, pero cuando empezamos a meter los métodos humanos, empezamos sin darnos cuenta a dejar lo que Dios dijo en su palabra. Y de repente entonces lo que tiene mayor empeño, mayor dirección del hacer de la iglesia es el método, es la forma, pero no es la escritura. Mire, vaya por favor a Mateo 16. Había una reunión donde mucha gente estaba ahí
y pensaban de diferente manera. Pero mire, alguien que estaba escuchando de Jesús, estaba escuchando de Jesucristo, y aunque Jesús no había ido todavía a la cruz, a este hombre le quedaba claro quién era Jesús. En este mismo grupo donde estamos, hay diferentes pensamientos. Si Jesús se presentara aquí y nos hiciera la misma pregunta acerca de qué piensas tú que soy yo, porque esa fue la pregunta. Vamos ahí, Mateo 16. Regreso mi vista a versículos antes, porque Jesús les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Estaban en un auditorio, había diferentes pensamientos. Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Ok, imagínese diferentes pensamientos. No es distinto lo que sucede en este día, en este tiempo. Algunos quizás estamos aquí llegando a la hacienda del pueblo como consecuencia de una costumbre. Es domingo, hay que ir a la casa de Dios. Pero no hay la idea clara de quién es Jesús y de qué es la cruz de Cristo para este tiempo y para esta hora. No hay idea. Pero mire, qué interesante. Cuando en ese grupo hubo alguien que dijo en una forma clara quién era. Y él les dijo, versículo 15: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué pensamos cuando salimos de la hacienda acerca de la cruz de Cristo? ¿Qué pensamos acerca de la cruz de Cristo cuando estamos en nuestros trabajos, en nuestra labor cotidiana? ¿Qué pensamos de eso? ¿Qué es la cruz de Cristo en nuestras vidas? Necesitamos entender este aspecto, porque de ahí se desprenden muchas cosas. Encontramos que él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este tiempo estamos viviendo agresiones muy claras contra la palabra revelada, contra lo que la Biblia dice. Y muchas veces esas agresiones claras hacia la palabra, hacia la ley de Dios, hacia lo ya escrituralmente revelado, viene como consecuencia de lo que hoy se llama nuevas revelaciones. Algo que nuevo que Dios está trayendo. Pero no es basado sobre la palabra, sino son sentires, son pensamientos. Necesitamos entender qué dice la Biblia para que de esa manera nuestro fundamento esté ahí y no en lo que escuchamos, no en lo que vemos. Quiero compartir algunos pensamientos que encontré de un hombre que se llama A.W. Tozer. Por cierto, si usted encuentra un libro de este
hombre, adquiéralo. Es un hombre fundamentado en la Escritura. Incluso sus libros, muchos de ellos son muy antiguos. Pero él habla de una cruz nueva, haciendo alusión a lo que estamos aprendiendo, haciendo alusión a lo que dice la Biblia acerca de la cruz de Cristo. Tozer dice que hay una nueva cruz. Y mire lo que dice el artículo. Fíjese, la nueva cruz no es la cruz vieja, no es la cruz de Cristo, es una nueva cruz contemporánea, acomodada. ¿Qué dice él? No se opone a la raza humana, antes al contrario, es una compañera amistosa, y si es entendida correctamente puede ser fuente de diversión y disfrute, ya que la nueva cruz deja vivir al viejo hombre sin interferencias. La motivación de su vida sigue sin cambios y todavía vive para su propio placer, pero ahora le gusta cantar canciones evangélicas y mirar películas religiosas. Ya no acude al lugar de las fiestas con esas canciones sugestivas y sus copas. La nueva cruz fomenta un nuevo y totalmente distinto trato evangelistero, así en ese término. La nueva cruz le dice al evangelista: no demanda la negación, no renuncia a la vida anterior, no predica los contrastes, sino predica las similitudes. Es decir, intenta sintonizar con el interés popular y el favor del público. ¿Qué quiere decir esto? Que la nueva cruz predica mensajes a la carta, a tu gusto, a tu modo, a tu confort, que no te sientas agredido, que no te sientas agredido por la palabra arrepentimiento, que no te sientas agredido por el pecado que practicas. Él dice que no hay duda, la filosofía que está detrás de este mensaje de la nueva cruz no puede ser sincera. Es totalmente una falsedad. El evangelismo que traza paralelos amistosos entre los caminos de Dios y los de los hombres es un evangelio falso en cuanto a la Biblia y cruel a las almas de los oyentes. El mismo comentario de Tozer dice así, para cerrar este aspecto: la fe de Cristo no tiene paralelo con el mundo, porque cruza al mundo de manera perpendicular. Al venir a Cristo, no subimos nuestra vida vieja a un nivel más alto, sino que la debemos dejar en la cruz. El grano de trigo debe caer en tierra y morir. Nosotros, los que predicamos el evangelio, no debemos considerarnos agentes de relaciones públicas entre Dios y el mundo. No fuimos comisionados para hacer que Cristo sea aceptado ante las grandes empresas. No somos publicistas de prensa para que también en el deporte sea aceptado Jesús, en el mundo de la educación.
No más, dice, hagamos diplomacia, sino seamos profetas con un mensaje único que le cause a la mente del hombre un ultimátum. Cuando yo estaba leyendo lo de Tozer, son cosas que te confrontan, porque entonces regreso a lo que hace un rato decía de John MacArthur. No pensemos en qué le pasa al mundo, sino más bien pensemos qué le pasó a la sal, qué le pasó a la luz, que no está haciendo su trabajo. Cuando Jesús dijo: ustedes son la luz y son la sal. Si el evangelio no tuviera lo que dice la escritura, poder de Dios para salvación, amados, yo le quiero hacer una pregunta. Jesús dejó el mensaje a 12, incluyendo a Juan Marcos, el que quedó en lugar de Judas. Les dejó el mensaje a 12. ¿Qué pasó? Que hoy por todo el mundo hay cristianos por todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio está vigente. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje de la cruz de Cristo es algo que no podemos callar. Y no tenemos que disfrazar. Tenemos que llamar las cosas como son, y tenemos que decirle a la gente lo que la Biblia dice acerca de su mal andar. Mire, quiero que vaya a Romanos. Le doy un breve comentario antes de ir a lo que quiero ir. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, capítulo 2 y capítulo 3, fíjese que el apóstol Pablo hizo una condenación de muchas cosas. Si tú lees esos primeros 3 capítulos, Pablo condenó el pecado, condenó la vida de las personas. Es decir, él fue muy severo en este mensaje. No podemos bajarle una rayita y al pecado llamarle de otra manera, porque entonces nosotros al final nos vamos a convertir en relacionistas públicos entre Dios y el mundo. Y para que acepten a Dios el mundo, entonces le presento un mensaje disfrazado. No te preocupes, en el reino de los cielos cabes con todo y tus 2 mujeres. No te preocupes, en el reino de los cielos cabes con todo y lo que has venido practicando de pecado. Amados, si ese es lo que pensamos, porque de esa manera vamos a ganar a las multitudes, no hay peor error que desde el púlpito se le quite el valor al mensaje de la cruz. Mire, Romanos 3. Fíjese cómo dice, y la verdad son cosas que cuando tú las lees, las estudias, las meditas, tú dices: Dios, pues esto es lo que tenemos que seguir haciendo. 3:23 de Romanos.
Dice, por cuanto todos pecaron. Diga conmigo todos. Así que puede ser que alguien se presente con una credencial moralista. No le hace mal a nadie. No fumo, no tomo. Estoy en mi casa. Les he dado casa a mis hijos. Soy buena persona. Con todo y lo moral que él presume, la Biblia lo refiere a algo. Por cuanto todos. Pastor, pero ¿dónde está su pecado? El pecado mayor está en no creer en Jesús. No hay muchos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino. En singular, no en plural. No dijo, yo soy alguna verdad. Yo soy algún camino. Imagínese la dimensión, la avalancha publicitaria que habrá sobre este hombre que viene ahora en el mes de octubre enseñando doctrina humanista, pensando en que el hacer bien, el obrar bien, el tener una actitud diferente va a cambiar de raíz quién soy. Tengo que ir al problema. Y la vida del hombre la tenemos que ver desde el problema. Claro, hoy vemos que ya no hay comprensión en el matrimonio, que los problemas se han multiplicado, sí, pero su mayor problema es lo que dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que cuando Pablo les da este mensaje a la iglesia de Roma, oiga, le quitó la cabeza a todos, descabezó, condenó. Pero Pablo decía, es que ¿cómo voy a enseñar un evangelio que no es el verdadero evangelio? ¿Y nosotros por qué queremos enseñar otro evangelio? No, es que hay que hablarles suavecito. No, es que no hay que hablarles de su pecado. Escúcheme, hay que hablar con toda misericordia y con todo amor. Con toda misericordia y con todo amor, pero diciendo el verdadero mensaje. No hay que disfrazarlo. ¿Qué dice Juan 3? Parece que es el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué quiere decir? Que hay carne que tiene buenos modales. Hay carne que usa las mejores marcas de ropa. Hay carne que usa los mejores perfumes. Eso no cambia en nada quién es. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Así de simple. Entonces, el problema del hombre es que tiene un problema con Dios. Y el problema con Dios es a causa de su pecado. Y el pecado, amados, en la vida del hombre no lo podemos tratar con ligereza. Hay muchos hombres de negocio que con pecado venden sus productos. Y hay un sinfín de cosas que se ajustan a lo que dice la Biblia en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Carne bien educada, bien vestida, pero están muertos. Eso es lo que más nos debe de llamar la atención.
Usted mismo, usted misma, si vive con alguien no nacido de nuevo, todos los días duerme con un muerto. Por eso es que él piensa diferente, ella piensa distinto. ¿Por qué? Porque son mundos distintos. ¿Qué se necesita? Que el soplo del Espíritu Santo venga sobre esa vida y el nuevo nacimiento sea revelado a su corazón. Y venga entonces desde sus entrañas una confrontación del verdadero evangelio. Pero si nosotros desdibujamos el evangelio, ¿cómo entonces haremos esa obra? Aún aquí hay personas que asisten, que están aquí porque quizás su misma conciencia no les deja que estén en paz y dicen, pues hay que ir, que me vea mi mamá, que me vea mi papá. Pero la verdad es que no tienen ni idea de quién es Dios, porque si Él es santo, y te digo que no tienes la idea de quién es Dios, porque si Él es santo, ¿por qué no vivimos en santidad? Si Él es justo, ¿por qué nos olvidamos de que Él es justicia? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La depravación del hombre es total, hermanos. No hay otro mensaje. La depravación total del ser humano es así. Y si no hay un arrepentimiento, ellos pasarán la eternidad en el infierno. Y si usted mismo ahora no entiende lo que significa esto, y aún la cruz de Cristo le parece algo de juguete, que no tiene valor, el que murió en la cruz. Muchos dicen, pues no era el único que murió en la cruz. Exactamente, no era el único. Era un método de muerte que había establecido el Imperio Romano. Era una forma de exponer, de exhibir a todos esos delincuentes que le habían hecho tanto daño a la sociedad. Por eso las leyes romanas habían establecido ese tipo de muerte. No estaba la cruz esperándolos, ellos tenían que cargar la propia cruz porque era parte del ritual público de vergüenza. Así que cuando tú y yo jugamos a llevar la cruz de Cristo, no tenemos ni idea, no tenemos ni siquiera el pensamiento mínimo de qué es lo que sucedió en la cruz. Él no fue un mártir. Mártires hay por todo el mundo. Él no fue un mártir. Él fue el único que pagó la deuda que dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están, no dice estaban, dice están destituidos de la gloria de Dios. Puedes traer Biblia, puedes haberte bautizado, pero ¿por qué tienes adicciones a páginas pornográficas, a películas indebidas, a vivir una vida doble? No tienes idea de la cruz de Cristo, no hay idea de qué fue lo que sucedió en el Calvario. Ahora, mire, cuando el hombre cayó, cuando fue creado, quiero partir un poquito más atrás. Cuando fue creado, dice la Biblia que nos creó a imagen y semejanza. Dos cosas, imagen y semejanza. Ok. Cayó el hombre, fue destituido,
El pecado lo llevó a una dimensión diferente. ¿Qué fue lo que perdió? La semejanza, pero no la imagen. Se lo voy a mostrar en la escritura. Por eso el pecador trata de esconderse de Dios, porque le guste o no, hay una imagen de Dios en él. Por eso el pecador se siente inquieto de estar solo, entonces busca pecadores igual que él. Se siente inquieto y no sabe estar solo, porque cuando está solo viene el pensamiento y dice: ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Para dónde vas? Entonces busca la diversión. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde va a ser la party? Porque está buscando que su conciencia esté cauterizada más y más y no enfrente la imagen de Dios. Querramos o no, la Biblia habla de esa imagen en el hombre. ¿Qué pasa cuando alguien, por ejemplo, fue o es alcohólico? ¿Por qué le tiene tanto miedo a la cruz de Cristo? ¿Por qué se refugia solamente en un ser superior? Cuando el que le dio la imagen de vida, ahí está. Fíjese lo que dice: y ya el hombre había pecado. Vaya por favor, tengo 3 citas, las doy rápido. Génesis 9. Génesis 9:6. Dice: y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y mire cómo cierra el versículo: porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En la caída perdió la semejanza, pero no la imagen. Segunda cita, 1 Corintios 11:7. 1 Corintios 11:7. Dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Dice: pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, imagen de Dios. Santiago 3:9. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Y mire cómo cierra: que están hechos a la semejanza de Dios. El hombre nunca puede decir: no conozco a Dios. El hombre jamás podrá decir: no conocí a Dios. Jamás. Vamos a Romanos. Romanos 1. Romanos 1:18. Dice la escritura, véalo con mucha atención. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué la detienen? Porque la conocen. Dice ahí: de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo lo manifestó Dios? Porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Imagínese usar la fuerza para detener la verdad. No quieren escuchar. ¿Por qué? Porque no quieren someterse a Dios. Hay personas que incluso hacen alarde y dicen: yo soy ateo. ¿Sabes? No tienen idea de lo que significa eso. Porque nunca el hombre, por más que diga yo soy ateo, yo soy un libre pensador, eso no existe. Ellos saben que hay Dios, ellos saben quién es Dios y también saben cuál es su voluntad. Por eso la detienen la verdad. No, de eso no hablen. No, eso es religión. No, eso es Jesús. No, aquí no se habla de eso. Y es gente que sabe, es gente que conoce. Muchos de ellos los vemos que fueron egresados de Harvard y que están en un medio de comunicación importante, pero cuando oyen acerca de eso, ellos detienen la verdad. No, eso no. ¿Dónde van a tener excusa? Pregunto, ¿dónde van a tener excusa? Si ellos mismos han detenido la verdad, así lo dice. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿La conocen o no la conocen? La conocen. Entonces, no es problema de intelecto, sino es un problema de voluntad. Porque la conocen, la tienen en el intelecto, pero su voluntad no es seguir a Dios. Mire qué sucede. Juan capítulo 3. Juan 3, versículo 19 al 21. Dice: y esta es la condenación. Ponga atención, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Usted que no vive la vida cristiana, ¿por qué no se junta con otros cristianos? Porque le van a hablar de Biblia y usted está buscando diversión, usted está buscando que la fiesta, que hay que hacer algo más. ¿Qué vamos a hacer? Por eso no vienes a la luz, porque a pesar de que estás aquí oyendo el mensaje, tus obras son malas y entonces no puedes venir a la luz, porque la luz te da en la cara y la luz te desviste, la luz te desnuda y entonces dices: no, prefiero la sombra y que la luz se quede allá. Pero viene a la iglesia, se sienta, ofrenda, diezma. Qué mensaje tan claro de Jesús. Y ahí está, y dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire, un poquito de lo que hoy vemos
o hemos visto mucho en esta semana. Romanos capítulo 2. Romanos 2. Romanos 2, 14 y 15. Fíjese lo que dice la Biblia. Vea con atención esto. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿De qué está hablando esto? Que los hombres en sí poseemos una conciencia. Querramos o no, hay una conciencia del bien y del mal. En todas las culturas del mundo entero, en todas las culturas, sabemos lo correcto entre mentir y no mentir, entre matar y no matar, entre robar y no robar, entre codiciar la mujer de su prójimo y no codiciarla. Y no tienen ley, porque esas cosas para ellos son su ley. ¿Por qué cuando vemos un desastre nacional sale la conciencia del hombre con un sentido de solidaridad y se desprende de lo que tiene, de lo poco que tiene, de lo mucho que tiene, y dice, da, ayudemos, hagamos? ¿Sabes por qué? Porque ahí lo dice la Escritura, lo vuelvo a leer. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. Y usted lo ve, pero son obras que no glorifican a Dios, sino que por naturaleza el hombre gentil sin ley le sale ese buen comportamiento, esa buena dádiva, eso de pensar con el prójimo. Y usted lo ve, la afluencia en este sentido. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, son capaces de servir a su patria, son capaces de hacer obras de benevolencia, de virtud, son capaces de involucrarse en el voluntariado nacional que estará por meses ayudando a este asunto, pero nada de eso da gloria a Dios. Lo único que el hombre gentil sin la ley está sacando lo que es en sí. Por eso yo le decía hace un momento, no hay ateos, no hay nadie que diga, Dios, no lo conozco. No necesitas conocerle. Te guste o no, la imagen de Dios es imborrable en tu vida. Querrás o no querrás decir sigo a Cristo, tu mala manera de vivir te llevará a una eternidad sin Él, pero no porque no supiste, sino porque no es un asunto de entender, sino es un asunto de voluntad. Amados, no es popular este mensaje. No es popular. Te incomoda, te dice, ¿qué pasa? Pero es que de esta manera tiene que ser nuestro andar. Una de las más grandes áreas de un cristiano debería de ser el entender lo más profundo de la cruz de Cristo.
Es que no es suficiente decir, Él murió. Muchos han muerto. No es suficiente decir, Él murió con un mártir, como un mártir. Ha habido muchos mártires en diferentes países. México tiene sus mártires que le dieron patria y libertad. ¿Qué sucedió cuando se desplegó por todas las salas de los cines la pasión de Cristo? Gente llorando en el cine, gente aún que estaba ahí pero tocada y decía, pobrecito, pero ¿qué fue lo que sucedió? No entiende la cruz de Cristo. Claro que el alma que está dentro y aún sin ley, nuestra propia ley nos conduce a tener buena manera de pensar, buenos modales. Y por eso decimos, pobrecito, cuánto dolor, cuánta sangre y todo. Sí, pero nadie salió arrepentido. Nadie. Aún el mismo actor que hizo el papel dice que desde que sucedió eso, su vida profesional nunca fue la misma y que ha ido de bancarrota en bancarrota. Y el verdadero sentir del productor no era glorificar a Cristo, no era glorificar a Dios, sino fue un mensaje antisemético. Es decir, anti Dios, anti Jesús, anti judío. Quiero ir cerrando. La cruz de Cristo, hay un pasaje que está ahí en Deuteronomio. Vamos ahí, en Números 21. Desde ahí empezamos a ver cómo se vislumbra la cruz de Cristo. Versículo 6 en adelante. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Fíjese, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, dice, miraba la serpiente de bronce y vivía. Esa era una sombra de lo que sucedería en el Calvario. Uno de los evangelios dice: así como fue levantada la serpiente en el desierto, así será levantado, dice el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que la mire y crea, viva. No podemos seguir pensando que la cruz de Cristo es un amuleto, que la cruz de Cristo es un recordatorio para saber que hay una semana mayor o una semana santa. Pablo hablaba de lo que hacía vana la predicación de la cruz de Cristo. Y una de las cosas que hace vana la predicación del evangelio o la predicación de la cruz de Cristo es cuando alguien o por alguna razón empezamos a meter filosofías, sutilezas, humanismo, pensando que es bien, pensando que está bueno el mensaje, pensando en que la gente tiene que tener tolerancia.
¿Tolerancia ante qué? Que haya una iglesia de gays, de lesbianas, con un sacerdote o pastor de la misma actitud de ellos, y que honren a Jesús, que también tengan la cruz. Nosotros tenemos que entender esto y lo tenemos que creer con todo nuestro corazón. Pecado es pecado y no podemos más que vernos en el espejo de lo que Dios dice acerca del pecado. Imagínense que la misma serpiente venenosa que les picaba, la tenían que mirar. Mateo 10:38. Jesús lo dijo, y Él lo dijo de esta manera: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa tomar su cruz? Estar preparado para todas las pruebas por amor de Cristo. Algunos que por la gracia de Dios tenemos más años en el Evangelio, tenemos referencia de algún familiar, de un abuelo, de un primo que fue atribulado, perseguido por la causa de Cristo. Y en esos lugares donde fueron perseguidos, hoy vemos cómo el Evangelio se ha extendido. Cuando a Esteban lo estaban apedreando, la gente que promovió la muerte de Esteban pensó y dijo: si a este lo matamos públicamente, todos los demás se van a espantar, y el mensaje de los del camino, el mensaje de estos que siguen a Jesús, se va a perder. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. No querían venir a la luz, Jesús siendo la luz. No nos quebremos el cerebro. ¿Por qué los pecadores no vienen a la luz? Porque la luz refleja sus obras. Y muchas veces el pecador lo que quiere hacer, eso es una buena obra, algo que digan: ay, mi conciencia está mejor. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el mártir de la iglesia, Esteban, es apedreado? Aquellos que pensaron que el mensaje del Evangelio se moriría, nadie hablaría. Sucedió lo que se llama en la escatología la diáspora. Y dice la Escritura que fueron esparcidos por todas las ciudades, por todos los países, gente que llegó hasta Europa en aquellos días, como Lidia de Tiatira. Pero donde quiera que llegaban, había un fuego que ardía y que no lo podían callar, más que era el mensaje de la cruz. Así que lo que pensaron que iba a morir se extendió en los primeros 150 años del mundo de aquellos días. No debemos minimizar el trabajo que Él nos encomendó.
No estamos aprendiendo en raíces para saber más. No estamos aprendiendo en una casa de paz para tener conocimiento. Estamos recibiendo la palabra de Dios para salir y hablar el mensaje más glorioso que se ha oído en todo el mundo. Y ese es el mensaje de la cruz de Cristo. Así que cuando venga la tribulación, todavía no he sido testigo, todavía no me puedo dar ese lujo de decir, he sido perseguido por la causa de Cristo. Nadie me ha pegado en una mejilla para que pueda poner la otra. Nadie nos ha perseguido. Nos ha tocado vivir un confort. ¿Qué le habrá pasado a la sal? ¿Qué le habrá pasado a la luz? La cruz de Cristo no es un amuleto. La cruz de Cristo es la revelación del mensaje de Jesús hacia el hombre.